Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige Rodolfo Vargas. Muy buena noche, muy buenos días, muy buenas tardes, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. Una vez más estamos en el programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online, estudiando la palabra de Dios, sabiendo que todo este estudio, versículo por versículo, realmente es una bendición para nuestras vidas, porque nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Una de las disciplinas espirituales de las cuales habla la palabra de Dios es el estudio de la palabra, la meditación en la palabra de Dios. Como de costumbre, nosotros leemos el texto bíblico lema, el versículo bíblico de la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 2, verso 15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa rectamente la palabra de verdad. Este versículo, hermanos queridos, se encuentra en el contexto de los consejos y exhortaciones de Pablo a este joven pastor Timoteo, quien era un líder cristiano y colaborador de Pablo. En este versículo Pablo le está animando a Timoteo a ser un buen obrero o ministro del Evangelio. Y cuando Pablo le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, Pablo le está instando a Timoteo a esforzarse en su ministerio, como a cualquiera de nosotros en este día. El Señor nos dice que nos esforcemos, seamos en el servicio, ¿no? Esforzados en el servicio a Dios. Y esto implica un compromiso y una dedicación constante en su labor cristiana. Y cuando le dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse, Pablo le está diciendo a Timoteo que debe vivir de tal manera que no tenga motivos para sentir vergüenza por su ministerio, ¿no? Y en otra oportunidad le dijo Pablo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, pero no te olvides de ser ejemplo en pureza, en bondad, en santidad, estaba queriendo decir, ¿no? Para que nadie pueda hablar mal de su testimonio. Y no solamente esto, sino que le decía que tiene que ser ejemplo de integridad, de fidelidad en su servicio a Dios y a todos los creyentes de su iglesia, ¿no? Y por último, dice que usa rectamente la palabra de verdad. Y esto se refiere, hermanos queridos, a la importancia de manejar correctamente las Escrituras. Y no solamente eso, sino enseñar la verdad de manera precisa. En este tiempo, cuántas iglesias no usan bien la palabra de verdad? La manipulan, la tuercen, ¿cómo le puedo decir? La utilizan para provecho propio, ¿no? Torciendo la palabra de Dios. Y esto es algo que realmente preocupa. Por eso Timoteo, como líder cristiano, le dice Pablo que debe estudiar
así como nosotros estamos estudiando. Debe estudiar y comprender las Escrituras para enseñar y predicar con precisión y fidelidad. Mire usted. Entonces es importante esto. En resumen, de este versículo lema que hemos estado utilizando nosotros, estudiantes de Vida Nueva Online, nos está llamando a nosotros a la dedicación, la integridad, ¿no? Y la fidelidad en el servicio cristiano, enfatizando la importancia, ¿no?, de estudiar y enseñar la palabra de Dios con precisión. Hermanos, una palabra, una letra, una coma puede ser, ¿cómo le puedo decir?, motivo de una herejía. Usted dirá, es demasiada exageración, pero puede pasar esto. Pero es necesario que estudiemos la palabra, ¿no? Que estudiemos la palabra con dedicación, con integridad, ¿verdad? Y para poder enseñar con precisión la palabra, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios tiene poder, pero hay que enseñarla bien. Y esto compete a los maestros de las Escrituras. Y por eso es importante, ¿no?, que todo pastor, que todo líder, que todo evangelista, que todo maestro sepa estudiar la palabra de Dios con precisión y fidelidad. El tema de hoy que nos corresponde en el día de hoy, estamos en el capítulo 25 de los Hechos de los Apóstoles. Este capítulo tiene 27 versículos. 27 versículos. Tienen pasajes importantes, muy importantes, en el sentido de que nosotros tenemos que, cada que estudiamos, tenemos que ponerle una atención especial, ser guiados por el Espíritu Santo, para que Dios nos hable, ¿verdad? Y nos dice el versículo 1 de este capítulo 25, dice: 3 días después de llegar a la provincia. Esto está en torno a la defensa de Pablo que está haciendo, ¿no?, por las acusaciones infundadas que hicieron contra él. Dice el versículo 1: 3 días después de llegar a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Verso 2. Entonces los jefes de los sacerdotes y los dirigentes de los judíos presentaron sus acusaciones contra Pablo. Pasó algún tiempo, ¿no?, de esta situación de tumulto donde querían matarlo a Pablo, para que los sacerdotes y los dirigentes judíos se confabularan para presentar su acusación contra el apóstol. O sea, ellos habían juramentado no matarlo en una oportunidad cuando tuvieron que bajarlo del muro en una canasta a Pablo. El verso 3. Insistentemente le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén. Lo cierto es que ellos estaban preparando, mire usted, una emboscada para matarlo en el camino. Yo creo, hermanos, que en este caso Pablo era una piedra, podríamos decirlo, en los zapatos de los judíos, quienes tramaban su muerte. Algo que les molestaba. Es que cuando uno tiene en el zapato alguna piedrita, algo que es imposible de caminar, ¿cuánto no queremos ya sacarnos y estar bien, ¿no? Esto pasaba con los judíos. Los estaba, pero molestando demasiado Pablo. Entonces esta vez procuraron aliarse con el gobernante, de turno, ¿no?, llamado Festo. Se quisieron aliarse con él
Ellos querían que Pablo le dijeron que fuese trasladado a Jerusalén para tener mejor oportunidad de matarlo. Pero, hermanos, yo creo que Dios siempre nos cuida. Dios nos cuida cuando realmente lo hacemos, damos la vida por anunciar el Evangelio, ¿no? Y aunque perdiéramos la vida, sabemos que nuestro depósito está, ¿no? Está ya hecho, las arras de nuestra salvación. Entonces, ellos pidieron que Pablo fuera trasladado a Jerusalén, le dijeron al gobernante. Pero de alguna forma Dios, ¿no? Se le ingenia, ¿no? Para proteger a su hijo, a sus hijos, y no darles el gusto de ponerlo por medio del gobernante romano de turno, o que lo mataran. Verso 4. Festo respondió: Pablo está preso en Cesarea y yo mismo partiré en breve para allá. Verso 5. Que vayan conmigo algunos de los dirigentes de ustedes y formulen allí sus acusaciones contra él si es que ha hecho algo malo. O sea, él mismo iba a ir con Pablo. O sea, no iba a haber lugar para que lo mataran. Y porque Festo no se deja convencer, ¿no?, de las demandas de estos judíos que querían matarlo. Por lo que decide, ¿no?, ir a Cesarea, donde se encontraba recluido Pablo, para que se presentase acusaciones allí. Ya no trasladarlo a Jerusalén, directamente ahí. Verso 6. Después de pasar entre los judíos unos 8 o 10 días, Festo bajó a Cesarea y al día siguiente convocó al tribunal y mandó que le trajeran a Pablo. Verso 7. Cuando éste se presentó, Pablo, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon, formulando contra él muchas acusaciones graves que no podían probar. Esto pasó también con el Señor, con Jesús, con Esteban, el primer mártir, ¿no? No podían probar nada. Y Festo también se dio cuenta que no había nada en contra de él, no habían pruebas, ninguna prueba. Verso 8. Pablo se defendía y decía: no he cometido ninguna falta, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Esas eran las causas, esas eran las acusaciones que hacían los judíos. Pero él dice: no he cometido ninguna falta contra nada de lo que ustedes me acusan. Verso 9. Pero Festo, queriendo consagrarse con los judíos, congraciarse, le preguntó a Pablo: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado allí ante mí? Verso 10. Pablo contestó: yo estoy ante el tribunal del emperador, que es donde se me debe juzgar. No les he hecho ningún agravio a los judíos, como ustedes saben muy bien. Mire usted. Verso 11. Si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene derecho de entregarme a ellos para complacerlos. Y hay una palabra que él lo dijo, que fue realmente vital. Y dice: apelo al emperador. Verso 12. Después de consultar con sus asesores, Festo declaró: has apelado al emperador. Al emperador irás. Porque en muchas oportunidades los gobernantes de ese lugar, tanto Festo como el otro que había estado antes,
quisieron como que querer que Pablo les dé dinero por su liberación, ¿no? Una actitud tremenda. Hoy en día podría decir la palabra de coima, ¿no? Pero Pablo dijo, no, si tengo que morir, voy a morir. Pero voy a apelar al César. Voy a apelar al César. Entonces el emperador Festo le dijo, has apelado al emperador irás. O sea, en aquel tiempo todo ciudadano romano tenía la posibilidad de apelar al emperador como una última instancia, para presentar su caso. Podía apelar. Verso 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Ahora, el rey Agripa aquí aparece. Es el rey de los judíos. Mire usted. Y fue nieto de Herodes el Grande. O sea, tenía ya un pasado, una descendencia tremenda. Y Berenice, según las referencias, era la hija del rey. Mire usted lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Verso 14. Como se entretuvieron allí varios días, Festo le presentó al rey el caso de Pablo. Aquí hay un hombre, le dijo, que Félix dejó preso. Verso 15. Cuando fui a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él y exigieron que se le condenara. Verso 16. Le respondieron que no es costumbre de que los romanos entreguen a ninguna persona sin antes concederle al acusado un careo con sus acusadores y darle una oportunidad de defenderse de los cargos. Pero es que en ninguno de los cargos que lo acusaban había, ¿cómo le puedo decir? Había algo que fuera cierto de lo que Pablo había hecho. No había pruebas. No existían las pruebas. Solamente querían deshacerse de Pablo. Querían hacerlo desaparecer. Como hoy en día, ¿no? A los cristianos se los acusa de muchas cosas para taparnos la boca. Aún acá, en nuestro programa que tenemos, cuando hablamos de la palabra de Dios, nos acusan de emitir este contenido ofensivo, ¿no? Llamando a la palabra contenido ofensivo. Mire, hermano, cómo está de cambiado este mundo. Verso 16. Y les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ninguna persona sin antes concederles al acusado un careo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse de los cargos. Verso 17. Cuando acudieron a mí, dice, no dilaté el caso, dijo, está hablando Félix, sino que convoqué al tribunal al día siguiente y mandé a traer a este hombre. Verso 18. Al levantarse para hablar a sus acusadores, no alegaron en su contra ninguno de los delitos que yo había supuesto. ¿No? Verso 19. Más bien, tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión. Como hablar del templo, como profanar el templo, ¿no es cierto? Que eso todo era una mentira. Y sobre un tal Jesús ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Qué incredulidad, ¿no? El Señor dio evidencias de que iba a resucitar y resucitó. Estuvo en la tierra 40 días entre sus discípulos. Y no entendieron.
no entendieron que el Mesías había llegado y había resucitado, como hablaron los profetas, ¿verdad? Verso 20. Yo no sabía cómo investigar tales cuestiones, dijo Félix, ¿no? Así que le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén para ser juzgado allí con respecto a sus cargos. Pero esto había sido una petición de los judíos, ¿no? Que cuando le iban a dar, seguramente ellos pensaban que no iba a ir Félix, el gobernador, sino que iba a ir solo con algunos soldados y ahí lo iban a matar en el camino. Pero esto no pasó así, porque Dios guardó la vida de Pablo, porque aún todavía no había llegado a completar el propósito de Dios con relación a la vida de Pablo. Verso 21. Pero como Pablo apeló para que se les reservara el fallo al emperador, ordené que quedara detenido hasta ser remitido a Roma. Festo aprovecha, ¿no?, la cercanía del rey para comentarle todo el caso, haciéndole un pequeño resumen de todo lo acontecido, porque tampoco no quería dar mucha importancia, porque decía, ese problema de los judíos, arréglense y juzguen bajo sus leyes, ¿no? Pero Félix quería congraciarse con los judíos, por eso estaba haciendo esto, ¿verdad? El verso 22. A mí también me gustaría oír a ese hombre, le dijo Agripa a Festo. Pues mañana mismo lo oirás, le contestó Festo. Yo creo que estos dos personajes, tanto Agripa como Festo, interesados ante semejante cuestión que aludía a los judíos, el rey pide a Festo conocer y oír a Pablo. Agripa no. A ver, ¿qué me va a decir este hombre? Verso 23. Al día siguiente Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa. Entraron en la sala de la audiencia acompañados por oficiales de alto rango. Mire usted esa comitiva, ¿no? Y por las personalidades más distinguidas de la ciudad. Y Festo mandó que le trajeran a Pablo. Bueno, en verso 24. Y dijo, Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen a este hombre, cuando lo trajeron a Pablo, ¿no? Todo el pueblo judío me ha presentado una demanda contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, pidiendo a gritos su muerte. Su muerte. Verso 25. He llegado a la conclusión, dijo Festo, he llegado a la conclusión de que él no ha hecho nada que merezca la muerte. Pero porque ellos sabían la verdad. Ellos conocían todo esto, que era solamente por hacer desaparecer a estos seguidores de Cristo. Pero como Pablo apeló al emperador, entonces yo, Festo, he decidido enviarlo a Roma. Ya está. Porque podría haberlo soltado yo, si él me daba algo de dinero, ¿no? Tanto Festo como Agripa estaban interesados en a ver, ¿qué podemos escuchar de este? Y dice que Festo preparó un evento con gran pompa para sus invitados, el rey y su hija, de modo que pudieron conocer a Pablo y su caso. Pero aunque él mismo reconoce que no ha hecho nada ¿cómo se llama? Festo, sí. Se había dado cuenta que Pablo no había hecho nada, porque no había nada
que probar, no había una prueba para condenarlo. Entonces, debido a su apelación de Pablo, de decir que quería al emperador, entonces decidió enviarlo a Roma para que comparezca. Verso 26. Dice, el problema es que no tengo definido nada que escribir al soberano acerca de él. Por eso lo he hecho comparecer ante ustedes, rey Agripa y su esposa Berenice. Especialmente delante de ti, le dice, rey Agripa. Mire usted con qué, podríamos decir, salamería les estaba hablando, ¿no? Para que como resultado de esta investigación tenga yo algunos datos para mi carta. Y por último, el verso 27 dice, me parece absurdo enviar a un preso sin especificar los cargos contra él. Claro, porque al mandarlo a Roma, al emperador, al César, tenía que escribir los cargos por los cuales se acusaban a este hombre, como ciudadano romano, por supuesto, ¿no? Y aprovechando la visita del rey de los judíos, Agripa, Festo da a conocer el propósito de tan magno evento al que había incluido en esa noche a toda la crema de la sociedad de aquella población. Mire usted, una fiesta pomposa. Y le pide que por favor ayuden a especificar los cargos en su contra, ¿no? Para que puedan enviarlo al emperador, a César. Y yo creo, hermano querido, que todo esto estaba preparado ya por Dios, porque Él dijo, ¿no? Cuando tuvo el encuentro con Jesús camino a Damasco, porque Él irá, se presentará, dice, ante reyes, ante gobernantes, porque Él tiene un trabajo específico que hacer. Estaba preparado Pablo. No era cualquier persona, era un hombre muy culto, muy leído. Les pido perdón por la voz, por la garganta, porque la tengo un poquito tomada, porque la altura, no se olvide que estamos transmitiendo desde La Paz, Bolivia. Estamos en la capital, que está casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar, así que cuesta respirar muchas veces, ¿no? La garganta a veces se seca, pero gracias a Dios que podemos transmitir, seguir adelante con estos estudios bíblicos, porque no quiero que haya discontinuidad, que haya continuidad en cuanto a los estudios, ¿no? Y también en cuanto a nuestro programa, Un Encuentro con Jesús. Y yo ya había mandado una nota al canal de YouTube y Facebook también, a los hermanos, diciéndoles que solamente en este tiempo que estoy acá en La Paz, Bolivia, realizando algunos trámites, van a hacer un encuentro con Jesús, algo muy sencillo, y estudios bíblicos Vida Nueva Online. Después, cuando estemos ya en nuestros estudios allá en Buenos Aires, Argentina, estaremos retomando, ¿no? los programas Panorama Cristiano de Noticias, que realmente nos estamos perdiendo noticias importantes, hermanos, acerca del acontecer en el mundo cristiano, con todo esto que está teniendo Israel, por ejemplo, con estos atentados de Hamas, que ha dejado muchos muertos, pero que también países que quieren que Israel desaparezca, países que han roto relaciones con Israel. Y como el día domingo estuvimos celebrando la Santa Cena en una iglesia de un pastor amigo, un jovencito, un hermano joven, comentaba y decía que los países que rompen relaciones con Israel están desprotegidos de la cobertura de Dios. Y esto es muy grave porque realmente, hermanos queridos, cuando un país no tiene la protección de Dios,
es fácil presa de Satanás el diablo. Así que, hermanos queridos, oremos por la paz de Israel. Y en la reunión de este domingo, en que hubo Santa Cena, oramos por la paz de Israel. Porque este hermano pastor tiene no solamente la bandera de Bolivia, sino tiene también la bandera de Israel, la estrella de David. Y oramos por la paz. Lo que está pasando en el mundo entero acerca de Israel con Palestina, Rusia con Ucrania, todo esto son principios de dolores y es algo realmente muy grave, porque el juicio de Dios es inminente sobre esta tierra. Ya se han cumplido muchas cosas. Entonces el Señor viene pronto. Preparémonos, estudiemos la palabra, meditemos en la palabra, ¿no? Seamos disciplinados en la palabra de Dios, porque esto es de vital importancia, conocer las Escrituras, ¿no? Poder conocer los planes de Dios para con nuestra vida, para con todo el mundo. Por eso estudiamos la palabra de Dios, porque dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿no? Ya nos queda solamente 3 capítulos, 26, 27 y 28. Bueno, como les decía, no estamos transmitiendo un encuentro, Panorama Cristiano de Noticias, tampoco lo estamos haciendo este programa muy cortito, reflexiones cortas, como es Tu Palabra es Verdad, ¿no? Que lo subimos también a Instagram, a TikTok, subimos a Spotify, pequeños podcasts, y el estudio bíblico que lo estamos haciendo, ¿no? Así que esperamos que pronto podamos volver a Buenos Aires para que continuemos con los programas habituales. Sí, que realmente estamos haciéndonos conocer en todo el mundo, que hay un programa que realmente quiere enaltecer el nombre de Jesús, quiere anunciar las buenas nuevas de salvación, quiere mostrar al mundo que Cristo es la solución, ¿no? Así que usted suscríbase, comparta este video, suba a su perfil. Y cuando usted se suscribe, usted está siendo partícipe de la gran comisión, para que otras personas puedan llegar al conocimiento de este Cristo maravilloso. Yo creo que para el día de hoy hemos terminado este capítulo 25 con 27 versículos, que realmente es algo maravilloso lo que está haciendo Dios, ¿no? Ya que el libro de los Hechos de los Apóstoles es la historia de la iglesia, ¿no? Los comienzos, el inicio, la transición de la iglesia judío-gentil y después la consolidación. Así que no se olvide, vuelva a leer el capítulo 25. Como siempre les aconsejo a los hermanos, porque usted va a encontrar nuevas cosas, ¿no? Va a encontrar tesoros incalculables y le va a hacer bien a su vida. Estaremos la próxima clase estudiando el capítulo 26. Ya nos quedan 3 capítulos para terminar este libro de los Hechos de los Apóstoles. Y todo referente a la vida de Pablo, ¿no? Porque fue privilegiado en haber escrito las 13 o 14 cartas del Nuevo Testamento. Así que no queda más en este día de agradecerle, ¿no? Por la atención, por estudiar conmigo la palabra de Dios y por conocer un poquito más de este hermoso alimento que es la palabra. Así que agradezco a Dios y a mis hermanos y bueno, oren para que muy pronto pueda volver ya a Buenos Aires, a nuestros estudios, para que podamos hacer, como dije siempre yo, programas con mucho contenido y alta calidad, como siempre lo estamos haciendo. Así que Dios los bendiga y no se olvide estudiar la palabra, volver a estudiar
este capítulo 25 y el próximo capítulo 26. Algo hermoso seguramente Dios tendrá para cada uno de nosotros. Saludos a mis hermanos de la Iglesia Puerto de Paz, al grupo de varones, a la sierva de Dios. Saludos en especial a mi hermano Guarias, ¿no? Con el cual siempre estamos comentando las cosas que pasan en el mundo. Y la verdad que me está dando pie a hacer dentro del programa Un Encuentro con Jesús, hacer un pequeño sector donde así telefónicamente podamos intercambiar algunas opiniones, ¿no? Algunos pensamientos bíblicos para poder enriquecer y para que los hermanos puedan crecer cada día más. Que Dios los bendiga. No se olviden orar por el Ministerio Vida Nueva Online para que esto siga adelante hasta que el Señor venga. Que Dios los bendiga, y hasta aquí ha sido el programa Estudio Bíblico Vida Nueva Online. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.